Señores, continuamos con su programa Cerrando la Noche. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Jesús Félix Iglesias, que es un importante dirigente del PRM y que además viene en calidad de vocero de la candidatura presidencial de don Luis Abinader. Vamos a darle la buenas noches y la bienvenida a Cerrando la Noche. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a contestarle sus interrogantes y sus preguntas. Junior, Ojalá. Antes de irnos al plano político, quiero hablar, que me hable del dengue, el doctor, porque antes de ir al plano político me gustaría agarrarlo por esa parte, aunque sea breve. Pero vamos a hablar de salud mejor que una enfermedad específica que ya continúa, pero bueno, ya ha ido disminuyendo un poco la epidemia, o sea que... Doctor, ¿es posible que usted nos hable de salud despojado un poco de su interés partidario o político? ¿Eso es posible lograrlo? No, pero claro que sí, porque siempre lo he hecho así. Tal vez si puedo tener algún tipo de credibilidad es que yo no mezclo una cosa con la otra en el sentido de decir algo que no sea verdad. Entonces, si no hay una epidemia y dicen que hay una epidemia, yo digo que no hay una epidemia. Y si dicen que no hay una epidemia y hay una epidemia, yo digo que hay una epidemia. Y eso es lo que me ha caracterizado a mí toda la vida. Por lo tanto, yo me despojo de esa situación. Lo que sucede es que aún dentro de los gobiernos que uno ha defendido, ha habido pues fallas en el sistema de salud. La primera falla de todos los gobiernos, a pesar de que el PRD, a pesar de eso, cuando éramos PRD, fueron donde se hicieron los avances de salud más notables. Recuérdate las clínicas rurales en el año 1978, cuando... ¿Centro de atención primaria eso? Sí, era atención primaria en el campo, Claro. pero había casi un 50% de la población que vivía en el campo. Ahora prácticamente es un 15% y cada vez menos, porque se ha cambiado la estructura de producción. Pero posteriormente fue la erradicación de muchas enfermedades, inclusive el virus salvaje del polio con Amiro Pérez Mera. Y con Hipólito Mejía se establecieron dos nuevas leyes, la Ley General de Salud y la de Seguridad Social. Joaquín Balaguer, que tuvo 25 años en el poder, 12 y 10, 22. 22. Al Son fin, los de él propio, porque tuvo otro, ¿verdad? Sí, no, lo de él propio. Por eso dijo 25. Bueno, lo único que hizo posteriormente fue la Plaza de la Salud. Pero estructura de toda la población, realmente fueron los gobiernos del PRD en esa época. Pero todos han tenido una falla, que es el presupuesto de salud, que ha sido muy bajo. Este año tenemos 1.8% del Producto Interno Bruto para salud. Y tú no puedes brindar una buena salud con tan poco dinero. Y ahí es que surgen que hayan casos de malaria, que ahora mismo tenemos 2 brotes de malaria, uno en los 3 ojos y otro en la ciénaga. De ahí es que surge la epidemia enorme de dengue, que en otros países, con una estructura similar a la nuestra, es mucho menor, como es Panamá, como es Costa Rica. Pero ellos tienen un sistema de salud estructurado. Las leyes que se promulgaron, las nuevas leyes, estructuran en el papel el sistema de salud, pero todavía no se ha estructurado adecuadamente y se han violado las 2 leyes, constantemente se violan. Se decía que en 10 años era el término para que el 100% de los dominicanos y dominicanas y los extranjeros que vivan legalmente en el país estuvieran asegurados en la seguridad social. Sin embargo, esto no ha sido posible. Hay un componente de la seguridad social, que es el sistema contributivo subsidiado, que no ha iniciado. Entonces, un profesional por la libre, a lo mejor ustedes, no tienen el derecho a pertenecer a la seguridad social porque no tienen un patrón.
Y al no tener patrón, ustedes se quieren inscribir y ahí está el contributivo subsidiado y no se pueden inscribir. Pero lo pongo todavía en un plano más bajo, un chofer de carro público o un trabajador, ebanista, un electricista. o un trabajador Sí, informal. Exacto. Doctor, usted mencionó como uno de los aspectos importantes para el precario sistema de salud que tenemos, el tema presupuesto. Y yo le pregunto, ese es uno, ¿qué papel juega la ausencia? Porque tener una ley de salud no implica tener una política. Tenemos un instrumento que puede servir correcto. para la elaboración de las políticas públicas en salud. Correcto. Ese aspecto, la ausencia de política, bueno, vamos a dejarlo ahí, incluyendo la gerencia del sector salud. ¿Qué papel juega? Bueno, en nuestro programa que acabamos de sacar, el PRM señala que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ir aumentando el presupuesto de salud, para llegar a un 5% y más, ¿verdad? Pero por resultados. ¿Cuál es una importante actividad que pensamos hacer? Es el desarrollo de las unidades de primer nivel de atención en todos los barrios de las grandes ciudades. Hablo de las grandes ciudades porque es donde está mayor el problema. Imagínate tú que una madre que viva en La Palma de Herrera, por ejemplo, que tenga que coger 2 y 3 transportes para llegar a Robert Rick Cabral para una consulta, cuando esa consulta la puede recibir a 1, a 2 o 3 cuadras de donde ella vive. No solamente le facilitamos la atención en los barrios, sino también que le evitamos que pierda todo un día dejando a la otra parte de la prole de los otros niños. O sea, atención primaria y primer nivel accesible al entorno. Eso es lo que está planteando. Exacto, exacto. Y además la sectorización del sector salud. Si tú vives en un barrio determinado y tienes una unidad ahí, no tienes por qué ir a la unidad que te queda en el otro barrio. ¿Porque te gusta? No. Vamos a planificar el sector salud. Optimizar recursos, entonces. Optimizar recursos. Optimizar los recursos, pero optimizar los recursos de ella. Nosotros vemos a muchas infelices que vienen desde Pedernales, pasan por Barahona, pasan por Asua, pasan por Baní, por San Cristóbal, y vienen aquí con un niño que a lo mejor lo que tiene es una parasitosis intestinal. Eso no puede ser. O que tiene un problema de piel y hay consultas de dermatología en todas estas ciudades que te he hablado, e inclusive del Instituto Dermatológico en el sur. Sin embargo, la mamá pensó que en la capital es donde mejor atienden y trae a ese niño aquí gastando todo un día o 2, porque a veces se tienen que quedar a dormir. Y además de eso, lo que les cuesta el pasaje y la estadía. Nosotros vamos a abrir las puertas y ventanas de los hospitales en las unidades de primer nivel de atención. Y eso es muy fácil de hacer. Claro, tiene que haber voluntad política para eso. Y lo otro es que todos tenemos que estar asegurados de una forma u otra. ¿Qué es lo que te ha dicho el gobierno actual y el anterior del mismo partido? Que el contributivo subsidiado no es viable, pero ustedes lo han puesto en ejecución para decir si es viable o no. No. Entonces, si no es viable y ustedes tienen mayoría en el Congreso, ¿por qué no modificaron la ley para que no la violen? Tampoco. O sea, no es viable, pero lo mantienen en un limbo. La salud no puede ser mantenerla en un limbo. Nosotros pensamos que la salud es tan importante o más que la educación. Y digo esto, déjame decirte por qué. Porque educación, ese 4% del PIB, que yo estoy de acuerdo, pero ese 4% son 10 años de la vida de una persona. Es del primero de primaria hasta el último año del bachillerato. Son 10, 12 años, no más de ahí. Salud es desde la concepción
Hasta que hasta muera. después de la muerte. Porque muchas veces hay que desenterrar al muerto para hacerle una autopsia. Por lo tanto, no es lo mismo un 1.8% del PIB para un 4%. ¿Qué es lo que tiene un aula? Un pizarrón o una pantalla electrónica y pupitre. Pero un centro de atención primaria tiene algo más que eso. Doctor, la aportación per cápita que debe hacer el Estado, que no lo haga es otra cosa, a la seguridad social, ¿es solo para cubrir el régimen subsidiado total o implica también el régimen contributivo subsidiado? Implica el régimen contributivo subsidiado. Pero ¿qué sucede? Que en el régimen contributivo subsidiado, el trabajador por cuenta propia aporta y eso contribuye a fortalecer el sistema de salud. O sea, indiscutiblemente que si una persona aporta para su protección, es mucho mejor a que el Estado solamente aporte. Y el Estado no aporta la cantidad debida de eso, porque la ley no te señala que el subsidiado tiene un plan básico de salud menor. El plan básico de salud es igual en los 3 componentes. Sin embargo, los gobiernos que han pasado han dicho, no, espérate, el subsidiado le vamos a dar menos porque los médicos lo pagamos nosotros y los hospitales lo pagamos nosotros. Doctor, muy interesante el planteamiento de la seguridad social, la atención primaria, pero ¿cómo está la vida del médico actual, el galeno? ¿Cómo ellos se desenvuelven? ¿Qué salario devengan? ¿Cómo son sus condiciones en su lugar de trabajo? ¿Se sienten a gusto? ¿Cree usted que en un gobierno del PRM dirigido por don Luis Abinader, esto puede cambiar, tener mejores salarios, mejores condiciones, mejor ambiente del lugar? Mira, nosotros tenemos todo un plan en ese sentido. Siempre que tú le preguntes a un interesado, te va a decir que quiere más. Eso es no solamente al médico, a cualquier persona que tú digas si se siente bien, te va a decir que no se siente bien, que quiere más. Pero nosotros tenemos que hacer una distribución más realista de la situación. Hay médicos que te pueden aportar muchísimo y te dicen, yo nada más puedo dar 2 horas. Pues contrátalo por 2 horas. Y ya, exacto, y le paga por esas 2 horas. Ahora, hay médicos que necesitan trabajar 8 horas, no 4. ¿Cuáles son esos médicos? Los médicos que están en hospitales formadores de recursos humanos. Por ejemplo, donde se está haciendo medicina interna, tú no puedes, como existe hoy en día, que el médico del Moscoso Puello o del Aibar, Darío Contreras, me imagino que también están en ese Darío tipo de Contreras, hospitales. dejarle 4 horas de trabajo y entonces las otras 4 horas el residente está solo en el hospital. En ninguna parte del mundo los residentes se quedan solos. Aquí el concepto es que el residente es una mano de obra más barata. Pero en cualquier país donde la formación médica es más estricta, el médico de cabecera Lleva siempre el está acompañamiento en el hospital. Y si por la tarde es donde tienen que dar las conferencias, la revisión de casos, que lo hagan en la tarde, pero tienen que dar asistencia, investigación y enseñanza. Todo eso hay que regularlo. Como lo que te digo, dependiendo de las horas, y también modificar las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Hay personas que entran a trabajar en la noche. ¿Qué hora? Hay personas que entran a trabajar en la tarde. Entonces, eso de 8 a 12, que era ya eso hay que poner tandas hasta nocturnas, porque hay personas que tienen su momento libre en la noche. Entonces, tú tienes que acomodar a la población, no que la población se acomode a ti, sobre todo en la parte de enfermedad. Pero
Lo más importante en las unidades de primer nivel de atención, además de médicos y enfermeras, son los promotores de salud, porque hay que promover la salud. Es decir, no el médico que nos entrenen para la curación, sino para la prevención. Y la prevención se hace con la promoción. ¿De qué ahora mismo la mayor causa de enfermedad de los adultos? Hipercolesterolemia, grasas en la sangre, falta de ejercicio, obesidad, hipertensión arterial. Entonces, hay que hacer todo un programa de disminuir el consumo de sal, del consumo de azúcar, hacer ejercicio, si no diario e interdiario, evitar las grasas. Y eso no cambia de la noche a la mañana, pero hay que comenzar a crear un nuevo estado de vida, una vida saludable. Comer saludable es barato, porque yo creo que ahí hay un tema también vinculado. Oh, sí, muy El barato, acceso. porque los vegetales son más baratos que las proteínas. Son baratos los vegetales. Oh, sí, Sí, la sí, mayoría sí. de ellos son Legumbres, Sí. hortalizas, sí, sí, sí. y es bueno. No son malos. No es que tú te hagas vegetariano, es que hay que comer más saludable en ese sentido. Pues que a veces justamente el comer saludable, digo, está asociado también a la posibilidad, porque ciertamente Pero una si mata de una lechuga, carne, una si- libra de lechuga, ¿qué cuesta? 15, 10 pesos, qué sé yo, no tengo el dato. 25, ahora. 30 pesos está. 25, 30 pesos. Por ahí. Para una familia de 5 miembros, ¿cuántas necesitan? Y por eso a lo mejor se van más a la proteína, porque en menor cantidad No, pero rinde más. aún así, un pedazo de carne, no es lo mismo tú coger esa carne y ponerla en la plancha sin grasa que freírla, Ya. porque estás consumiendo Es un asunto de hábito, es cambiar el hábito de cocinar. totalmente, educación. Claro. totalmente de acuerdo. Más a la plancha. Pero también tú tienes los granos secos que son saludables también, todos los granos secos. Garbanzo, habichuelas rojas, negras, blancas, guandules, tiene cantidad de granos, Lentejas. lentejas, cantidad de granos. Y esos son saludables también, y son proteínas. Doctor, pero vamos a hablar del candidato, vamos a hablar de don Luis Claro. Abinader. Pero estamos hablando de él sin No, mencionarlo, pero yo eso es quiero parte de la irme, política yo de quiero salud. irme Claro, más esas son directo. políticas Yo de quiero salud. irme más directo. Ok, vamos. Oferta que tiene en materia de salud. En plan, ya usted habló de los centros de atención primaria. Aumento del presupuesto. Sí, Con ese aumento de presupuesto se hacen las unidades de primer nivel de atención. perfecto. En todos los barrios de las grandes ciudades inicialmente, porque tú no puedes con una varita mágica. No. Eso cambiar el es un país. proceso, 8, Es 10, un 15 proceso. años. No, pero tampoco lo ponga así en 4 años nosotros Se vamos a puede. hacer muchos logros. La inclusión en la seguridad social. Consumir en lo posible más productos medicinales de producción nacional, porque nosotros nos quejamos de la falta de empleo, pero no es lo mismo que Promese la mayoría de los medicamentos lo compre en el extranjero, cuando aquí tenemos una industria nacional muy pujante, porque eso es mano de obra en todos los sentidos, desde la producción de la industria a la producción del medicamento, a los envases donde se contienen los medicamentos. Entonces tenemos que darle El embalaje, todo. una defensa a nuestros productos. Claro, vamos a ponernos en precio en todas estas cosas. Entonces, esos son logros que no se han hecho. Sí, hemos visto las veces que ha estado el PRD, antiguo PRD, ahora PRM, porque en realidad se puede decir que el PRM es El PRD es el viejo. PRD viejo. Entonces hemos visto que en el caso cuando estuvo el PRD en el gobierno se hicieron cosas positivas, usted lo acaba de decir, pero todavía tenemos las debilidades. Usted habló del presupuesto, que es muy Correcto. poco todavía, pero la conducta, la educación, cómo llevar a la gente a educarlo
para que sepa un régimen de salud, de ejercicio y además... A través de los promotores de salud. Cada barrio va a tener promotores y esos promotores van a ser de su mismo barrio. Las juntas de vecinos son los que te dicen a ti quiénes son los líderes de ese barrio, quiénes son los que conocen a Juliana, quién conoce a Antonio, y esos son los que van a visitar casa por casa y se va a hacer un censo de esas unidades, un censo para conocer cuántos diabéticos hay ahí, cuántos hipertensos, cuántas mujeres embarazadas que tienen que ir a chequearse y no solamente ir a parir. Y ahí vamos a bajar la mortalidad materna, vamos a bajar la mortalidad infantil, pero con algo bien programado, y eso se puede hacer. Pero es muy bueno hacer un elefante blanco, un gran hospital, decir que costó 1.000 millones de pesos, y cuando hacen la evaluación realmente costó 600. ¿Dónde fueron a parar los otros 400 millones? Doctor, nos tenemos que ir, pero una última pregunta, que este punto es casi personal. ¿Por qué hay tantas cesáreas en el país? Esos son que hay que controlarlo. Estoy totalmente de acuerdo en que es una barbaridad el número de cesáreas. Y eso hay que controlarlo. Los médicos que hagan una cesárea tienen que justificar el por qué están haciendo tantas cesáreas. Señores, vamos a agradecer al doctor Jesús Félix Iglesias por haber estado con nosotros. Para mí es un honor que usted esté en este set por la calidad, la investidura que tiene como un buen profesional del país, avalado con un buen criterio de la medicina. Ustedes, gracias por la sintonía. Conversamos con el doctor Jesús Félix Iglesias, quien es vocero de la candidatura presidencial de don Luis Abinader. Gracias por la sintonía. Mañana nos reencontramos nueva vez aquí en este su espacio, Cerrando la Noche.